nadie es más importante que nadie, nadie es más especial y a unos les toca más difícil que a otros. Pero Dios da conforme cada uno puede aguantar. Dios tiene todo en su control y Dios, si le puso esta situación, es porque está en la tolerancia de aguantarlo. Dios no nos va a poner algo que no vamos a poder aguantar. Todos somos insuficientes. Todos somos una, perdónenme, basura. Y es, Pablo lo expresa y es, todos no somos absolutamente nada. Porque realmente nosotros no podemos salvarnos. Solo Cristo es el único que es capaz de darme la importancia que yo tengo. El único valor que me da es Él. Hola a todos y bienvenidos a su podcast favorito, Palalma. Todos tenemos un antes y un después de Cristo y en Palalma creemos que no podemos callar lo que hemos visto ni hemos oído. Hoy tenemos el placer, la alegría de tener a un joven que no se quedó solamente con lo que sus padres le contaron de Dios, sino que él fue tras una relación íntima con Dios. Queremos que recibamos con un fuerte aplauso a Felipe. Hola, Muchas gracias. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por... no nos conocemos mucho, pero nos vamos a ir conociendo Sí. En el proceso. Súper. Bienvenido, Felipe. Me alegra mucho tenerte por estos lados. Y vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a empezar. Vamos a hacer unas preguntitas así. Acá hay unas tarjetitas. Maravilloso. Para que pronto elijas y vamos a ver qué pregunta te sale, como para irnos. No es de esos ustedes de que si eliges el color amarillo es porque eres un psicópata. No. No, listo. No. Vamos el amarillo. El amarillo. El amarillo. Dice, canción que te conecta con Dios. ¿Nos cantarías un pedazo de ella? Ahí, a ver, canciones que me conecten con Dios. Teóricamente, técnicamente, la esencia es estar conectado, ¿sí? El espíritu con Dios. Sin embargo, hay canciones que me inspiran. Yo lo llamaría más como una inspiración. Un coro antiguo que es Cuán grande es Él. Es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Uy. Excelente, me encanta. Es una canción que me inspira mucho en la adoración. Me inspira muchísimo. Qué boca. Más. Otra. O sea, tenemos que abordarlas todas. No, unas dos más. A ver, bueno, vamos con el rosado. Dice, ¿qué es algo que nadie o pocos conocen de ti que te gustaría que supieran? Que sea hacer así, mira. A ver, ¿qué le gustaría que supieran de mí? A ver, que soy sincero, ¿sabes? Que soy muy honesto. Sí, a mí no me gusta tener ser dual en mi vida, en mis acciones. Es simplemente si la embarré o no, yo no soy así. Y es reconocer que he fallado o decir, no, pues yo no soy así, aunque pues crean eso de mí. Entonces, sí, yo creo que es eso, es ser sincero. Creo que soy una persona sincera. Súper. Creo que nos alcanza. A la tercera, vamos para la tercera. Listo. Elige el color. Si eliges el color azul, viaje a Dubái. Personaje bíblico favorito y por qué. Me gustaría decir los apóstoles, pero es que todos tuvieron un final crítico, macabro, pero inspiradores. Yo creería que Pablo, yo creo que refleja lo que es una vida discipular, una vida de un discípulo, pero de una mente transformada, de una teología transformada, cristológica, ¿sí? Entonces yo creería que Pablo, muy súper. Bueno, ya conocimos un poquito de Felipe, pero ahora cuéntanos quién es Felipe desde su esencia. ¿Cómo te describes? No me van a creer, pero ponle tú 2 semanas,
tuve como una cierta crisis existencial sobre algunos órdenes de mi vida y sentía que habían como muchas cosas por muchos lados, pero me tocaba sintetizarlas en muchas de mis ideas, en mucho de lo que creía, en mucho de lo que Dios pues como que me ha llamado y como Dios ha mostrado las cosas y me tocó hacer un plan y proyecto de vida. Así como literalmente mirarme al espejo, darme terapia, así total me tocó porque habían cosas que me tocaba trabajar, ¿sí? E identificar, porque muchas veces es como si tuvieses un rompecabezas, tienes todas las fichas o muchas fichas, lo que tienes es que formarlas, pero el que esté desfigurado, el rompecabezas no significa de que no estén ahí, simplemente toca organizarlas, así me pasó. Y es quién es Felipe, se los voy a definir porque aparte de todo el plan, que es un, todo un tema central, un documento con póster y todo el tema, te lo voy a leer una frase, dice, mi propósito central o Felipe es ayudar a las personas a encontrar el sentido y propósito, integrando el liderazgo, enseñanzas, psicoterapia y el compromiso cristiano. Ese fue una frase que sintetiza gran parte de lo que el Señor me ha llamado, ha trabajado en mí y creo que es esa esencia de Felipe, ¿sí? Y es lo esperanzador que también Dios va en mí y yo tengo que ver en mí. Esa es como la razón de esa frase también. Esa es mi esencia. Mi esencia es ser servicial, mi esencia es ser carismático y emocional, porque sin embargo a ser carismático, jocoso, alegre, también me pongo bravo, también me incomodo, también se me nota cuando tengo estrés, ¿sí? Entonces, emocional, ¿sí? Creería que soy una persona emocional, que no me contengo ni reprimo mis cosas. He aprendido muchas cosas en el proceso profesional a poder trabajar y también desde la vida cristiana a poder procesar en Dios. Ese es Felipe en su esencia. Ok, súper. Y algo ahí, cuéntanos a qué te dedicas, porque pues hablas de las emociones, cuéntanos. Ok, para ponerlos en contexto. Eh, Soy diseñador gráfico, mecatrónico automotriz, teólogo y psicólogo. En diciembre ya me gradúo como terapeuta de pareja y de familia, gracias a Dios, súper chévere. Y perdón, en enero me gradúo y en este momento soy psicólogo de la Cámara de Comercio, un puesto que no había, pero Dios abrió sus puertas. Yo creo que en parte pues yo di lo mejor de mí, pero el Señor fue el que se encargó de trabajar en el momento con las personas, con las situaciones concretas y particulares para que se cumpliera y se abrió el puesto para poderlo desarrollar. Entonces soy el primer psicólogo como puesto de trabajo ya de planta en la Cámara de Comercio. Eso me tiene muy feliz. Llevo 6 meses como práctica y 6 meses ya en el proceso laboral. Uy, súper, qué bonito cuando Dios abre esas puertas que uno a veces dice, esto solo Sí, lo puede haber hecho Dios, totalmente, porque hay total. cosas que uno dice, no, no es posible este suceso. Sí, y ese yo creo que es la esencia de la vida humana y es entender la ineficiencia o la poca efectividad que tiene el ser humano. O sea, la dependencia absoluta que tenemos de Dios es completa. Hay una frase, perdóname te interrumpo, Tranquilo. que me ha resonado de justo ayer y decía, la vida es injusta y aparecía un meme, pero muy profunda la frase y decía, la vida es injusta y decía, claro que es injusta, porque si fuese justa todos estaríamos en una cruz. Mm. Y esa frase me ha llevado o sea, esa frase refuerza esta idea de que solo dependemos de la absoluta gracia y misericordia de Dios. Es así. Entonces, sí, son milagros que pasan, no por mí. Aunque me he preparado, me he esforzado, lo que tú quieras, pero hay muchas mejores personas que yo. Hay personas mucho más preparadas, hay personas con mucho más carisma, con mucho más talento, con muchos más dones, pero es el momento, la persona y el lugar en el que Dios me puso. Ese es como ese milagro, así lo entiendo yo.
Amén. Listo, ya cuéntanos un poquito de tu contexto familiar, de dónde viene Felipe. Así Bueno, como, Felipe tiene 26 años. Eh, Toda la vida siendo hijo de pastores. Mis papás son de Bogotá, se vienen a Armenia cuando yo tenía 2 años, 4 años, algo así, 4 años, gracias, mi amor. 4 años. Nos fuimos para Villavicencio, mis papás abrieron allá obra, en Bogotá, pues ellos trabajaban uy, espérate, yo me acuerdo, en Generación 12 y en Asambleas de Dios con el pastor Guillermo Cañas, no, ¿sí? No me acuerdo el nombre, sí, perdonará el nombre. ahí, Pero ellos trabajaban allá en el equipo pastoral, bla, 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 se vinieron a Armenia, a Villavicencio, luego vinieron aquí a Armenia, en una iglesia que estaba pasando por una crisis muy fuerte y es como si hubiese empezado de cero y empezamos aquí de cero. Mi mamá y mis papás dejaron todas sus fuentes principales de ingreso y se vinieron aquí, literalmente a lo que Dios proveía, así a la mano de Dios. Y así fue que vivimos y hasta aquí el Señor nos ha sustentado. Y es, yo creo que la evidencia más pura de que Dios provee, y es así, Dios provee. ¿De qué manera? no sé. Loquísimas, loquísimas, pero Dios provee. Y hasta aquí nos trajo el Señor. Vivo con mis dos papás, mamá, papá. Mi hermana se casó hace 3 años. Tengo un hermoso y divino sobrino, así de grande. Va para 3 años, es divino, espectacular. Se parece a mí, por eso yo creo que lo amo muchísimo. Y bueno, mi hermana vive con su esposo. Y bueno, ese es como mi contexto. Mis papás llevan toda una vida trabajando con la iglesia y en esencia, pues ahí uno se va uniendo. Y sí, ser hijo de pastor, interesante, bastante chévere. Recomendado. Sí, sí, yo creo que sí. Pero yo creo que tienes una pregunta más adelante para eso. Sí, pero quiero saber, Felipe, por ejemplo, tú naciste en una familia cristiana, todo, pero ¿cómo fue ese desenvolver de tuyo en la vida cristiana? O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta que no es algo impuesto, sino que tú dices, bueno, porque yo me imagino que uno cuando está pequeño, he escuchado, no, a mí me llevan a la iglesia y yo iba, pero pues no sabemos a qué vamos. O sea, realmente vamos porque nos dicen, camine para la iglesia. Ok, yo lo retomo desde antes, desde mis contextos de la vida cristiana, y es la integralidad del mundo y el vivir en Cristo. La integralidad ha sido mi familia. Yo puedo decir una frase con todo mi orgullo, con toda mi seguridad de que tengo la familia perfecta, humanamente perfecta. Y es, a pesar de sus errores, de sus fallos, de su imperfección como ser humano, tengo unos padres excepcionales, una familia excepcional. Yo no soy merecedor de mi familia, estoy seguro de eso. Y para mí la vida cristiana ha sido, más que ir a la iglesia, es verla en el contexto de mi familia. Ver que lo que predica tu papá, eso lo hace y más en su hogar. Entonces es ver el reflejo y es, ojalá algún día me alcanzara a ser como mis papás. O sea, realmente ojalá pudiese ser como mis papás, cosa que lo veo como difícil porque son ya muy capos, ellos ya están en el nivel máster cristiano, ya están como que ¿Te ves algún graduados. momento como pastor o algo así? ¿O cuál Sí, crees que es tu sí, llamado? sí, 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 me gustaría. Me gustaría, tal vez no de la manera de mis papás, pero si el Señor llama, habrá que Amén. hacerlo. Sin embargo, creo que el Señor me ha preparado para otras cosas, para llegar a ciertos lugares de maneras diferentes. ¿Cómo ha sido esa transición? Mm, Siempre he tenido un testimonio de vida, una fundamentación en la palabra muy claro de todo, de absolutamente todo, pero sin embargo llegan las decisiones personales, malas decisiones, lo descarriado que uno lo llama, La se ovejita. descarría uno, es como una montaña rusa. Hasta mis 17 años, mi vida bien, normal. No, pues ahí hasta los 16, bien, normal. Luego
como que entra en un vacío legal cristiano y tuve mis ciertas embarradas y cierta locura, tuve como estas etapas y luego vuelve otra vez y luego vuelve a caer, ¿sí? Pero entonces aquí nos ha traído el Señor a día de hoy, considero que es un buen momento en mi vida con el Señor, pero encontrarme con Dios seriamente, yo creo que ha sido toda mi vida. Sin embargo, hay etapas de descarrío que digo, ups, la embarré. Ese ha sido como mi vida cristiana. Yo quiero una vida así más tranquila. Claro, pero entonces no tuviste un encuentro con Dios en algún momento, o simplemente fue como lo de tu vida así, o Sí, tuviste así. piénsate que han habido, yo creo que diferentes niveles de relación y de madurez con Dios. Porque mi encuentro yo creo que ha sido con Dios continuamente desde que estoy de muy niño, pero yo creo que han sido niveles de madurez, niveles en los que las situaciones te fundamentan, te cimentan en la relación con Dios y te hacen ver la relación de una manera distinta. Hay unos niveles, etapas de la relación amorosa que pasa con algo. Te lo voy a dar como una analogía. Los primeros 3 meses de una relación, no sé si a ustedes les ha pasado, aquí no tiene cara nadie, de que ninguno no ha tenido alguna pareja. Yo creo que todos han tenido pareja. Creo. Sí, listo. Sí, creo. Samuel, se salvó de la estadística. Pero bueno, entonces los primeros 3 meses son estos niveles de enamoramiento, hay una palabra que se le llama eso de fijación, hay una palabra bueno, se me olvida. Y es de idealización, es la palabra. Entonces se idealiza la pareja, ven todo lo bonito, todo lo hermoso, y qué tan bello, qué tan bella, gordo, y es la mejor relación del mundo, la suben a las redes sociales, no sé qué, y empieza este ultra enamoramiento que normalmente en TikTok lo conocen como el love bombing. El love bombing es el que te expreso mi amor total y te muestro mi mejor cara. Pasan los 3 meses y empiezan los problemas. Empiezan de que empieza a mostrar su carácter, sus emociones, quién es, a verse realmente. Y no es que en totalidad la persona no fuese así o de que fuese una persona completamente distinta, no, es que en nuestra idealización sesgamos ciertos comportamientos que son aversivos para la relación futura. Entonces, entonces es como que empieza un valle y empieza ese valle de la muerte hasta que ese valle se pasa hasta el año, ¿sí? Entonces ahí empiezan niveles de etapas de madurez de la relación. En esta etapa de los niveles de la madurez de la relación van surgiendo ciertos tipos de vínculos emocionales que se empiezan a conectar en diferentes etapas, como antes las salidas, los detalles, como que siento maripositas. Ya usted ve después de 3 años, hombre, sentir maripositas ya es casi imposible, ¿sí? Imposible, ya es muy duro, pero es natural, o sea, no es muy normal hacerlo. Sin embargo, hay otras cosas que las mariposas ya no es que sean malas, sino que hay cosas que pesan más que unas maripositas en el estómago. Perdón. Asimismo, en la relación con Dios. Hay momentos que son necesarios, hay etapas en la relación con Dios que son muy necesarias, pero que van madurando y que van teniendo un complemento en su relación, que va creciendo mi relación con Dios de una manera sólida, constante y de diferentes puntos de vista. Dios me ama desde su gracia y su amor, pero ¿cómo luego lo ves desde su misericordia y perdón? Entonces desde ahí tú empiezas a evolucionar como en este nivel relacional y entendimiento con Dios. Sí, algo que recuerdo mucho, que algo que me enseñaban era que no podemos conocer una faceta de Dios sin experimentar la necesidad de poder conocer esa naturaleza. Sí. No podemos conocer el perdón de Dios si no fallamos. Entonces, Totalmente. Lo uno con lo que tú decías. Y hay algo que me quedó sonando, era que tú decías que cometías embarradas. ¿Nos puedes comentar una que te digas, no, esta fue, mejor dicho,
Ay, muchachos, qué preguntas. A ver, Esa surgió así de repente. no, a ver, en esencia no es ajeno a lo que conoce mucha gente o todos, creo, la gran mayoría se les va a compartir, y es en mi vida, creo que experimenté todo lo que se puede experimentar, desde satisfacciones sexuales, satisfacciones con sustancias, alcohol, adrenalina, decisiones, dinero, malas compañías, etcétera. No te quiero tocar temas puntuales, pero sí te imaginarás, probé gran cantidad de sustancias, fui adicto un tiempo al consumo de la nicotina, eh, al alcohol, temas con malas compañías, etcétera, 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 que pues te imaginarás los resultados, las experiencias, que no quiero entrar mucho en detalles, pero sí, ese es mi contexto. Entonces, desde ahí rescatarte de Dios, interesante, Dios te rescata. El problema es que muchos creen que listo, lo hago y el Señor me rescató súper bien, pero lo que no entienden es que a nivel neuronal, a nivel psicológico y a nivel espiritual surgen heridas, heridas que el Señor tal vez suple, pero que se convierten en un calvario. El calvario, no sé, se les va a poner un ejemplo mío, la adicción a la nicotina. Y es, listo, el Señor se encontró conmigo, me hizo libre y tomé una decisión de no fumar, pero de ahí abstinencia, necesidad de fumar, necesidad de estar como con esa adicción uno psicológica y anatómica, ¿sí? Que la nicotina genera niveles serotonínicos y dopamínicos altos que se conectan con tu cerebro para que puedan segregar como esta satisfacción. De eso, cuando tú estás orando y te surge la abstinencia tenaz, el Señor te rescató y ya no estás pecando, pero los que sufres vos, hoy es tenaz. Entonces yo creo que sí, ese es como el recordatorio de que sí, el Señor rescata, tú puedes, sí, el Señor, si tú pecas, pues el Señor te perdona y lo que sea, pero las secuelas y las heridas con las que quedas, duro, difícil. Brutal. ¿Qué cambio notaste de pronto en el momento que te encontraste con Jesús? O sea, ¿qué notaste en ti que cambió radicalmente? O sea, que te digas, no, esto ya. La insuficiencia humana, la insuficiencia de ser tan humano, de entender que soy tan frágil, que soy tan banal, que soy eh, tan lleno de deseo, que soy tan débil que en cualquier momento puedo pecar, que por eso necesito a Jesús todos los días. Eso me hizo entender, de que soy una miseria. Ese es lo que me hizo entender realmente, lo que me hizo encontrar es que soy una miseria, que solo necesito de Cristo, porque Cristo solo me da valor, ¿sí? Y cuando estás en el punto más bajo, es que lo entiendes. Porque en mi punto más bajo fue cuando tenía más plata, tenía más éxito y tenía más reconocimiento. Y ese fue mi punto más bajo. Entonces, entiéndeme como el punto bajo de la insuficiencia, sin la, la no receptividad o el no tener a Cristo en mi vida, sentirme tan insuficiente de tenerlo todo lo que había prometido y logrado personalmente, me sentía tan insuficiente que lo que necesitaba era de Dios. Ese era como lo que me hizo llegar a entender. Increíble porque siempre creo que, y lo hemos visto, bueno, aquí hago como un paréntesis, que siempre hemos visto como esos famosos que se convierten y uno dice, pero si lo tiene todo, pero realmente no lo tiene todo, le falta lo más Okay. importante, Cristo, Sí. que fue lo que de pronto en ese momento tú percibiste como, bueno, ya lo tengo todo, pero aún sigo ahí como... Sí, fíjate que mis papás son doctores en teología. La persona más capa que yo conozco para teología es Charles Spurgeon, Paul Washer, Sugar Michelel, Miguel Núñez. Man, es durísimo, es expositor de teología. Y mi papá. Este man es un teso. Ese man es un teso, es un capo. Y estuvimos discutiendo temas de teología. Y yo le pregunté justo eso. Y es un famoso cuando se encuentra con Jesús, se dan cuenta. Y me decía, ¿sabes? Hay personas que pueden encontrar la felicidad absoluta, tal vez sí.
Hay personas que pueden encontrar la tranquilidad absoluta, sí, tal vez sí. Hay personas que pueden no tener la necesidad nunca de sentir que necesitan de Dios. Yo decía, pero uy, ¿qué pasó? Claro, y hay gente que en su satisfacción humana o en su humanidad sí pueden encontrar la satisfacción, pero lo único que no pueden encontrar es la salvación. Uf. Y es esta condena absoluta que tienen de su cuerpo, de su vida, de no encontrarse con Cristo, es lo que les hace falta. Entonces es porque si decimos que el Señor te va a suplir las necesidades de tu corazón y si Dios nunca te sana de pronto de una enfermedad, entonces la expectativa que tenías de Dios no era la correcta. Y si el Señor a ti nunca te da la felicidad que necesitabas, te da paz, porque esto es una promesa que el Señor estableció. Pero, ¿y si tal vez nunca pasa? Si el Señor tal vez nunca te quita el problema, entonces es un Dios que lo utilizamos como un amuleto, pero no como el dador de la salvación. ¿Sí? Dios no está obligado a darnos más allá de la salvación. Sin embargo, Él sí lo hace con su gracia. Pero entonces es esta postura de los famosos de que lo tienen todo y sí, lo pueden encontrar. Y tal vez nunca pueden encontrar la necesidad de encontrarse con Jesús porque pueden estar bien. Mi mente hizo un puff en este momento. Buen dato, me encanta. Algo que quiero ahí como resaltar, bueno, tú fuiste, no, eres hijo de pastor, Ajá. pero ¿cómo afectó en ti esa expectativa de ser hijo de pastor? O sea, ¿cómo era vivir siendo hijo de pastor? Porque es como, no hay una presión ahí como... O sea, mira, si me hubieses preguntado eso hace 5 años, sí, te hubiese respondido, no, qué castigo, tenaz, me dice querido, gordo, no sé qué día tan difícil, ser hijo de pastor, pero a día de hoy entiendo algo. Y es una frase que me hizo cuestionarme mucho. De una otra manera, pues me sirvió Facebook. Dios me habló a través de Facebook. De una persona, de un hater. Me habló a través de un hater y hablaba como de la presión que tienen los hijos de los pastores y no sé qué. Y luego decía algo como, no, ¿cómo decía? No maximicen el sufrimiento de los hijos de los pastores porque ellos no son diferentes a ningún cristiano. Todos los cristianos sufrimos de acuerdo a cómo Dios nos pone que podemos sufrir. Y todos los cristianos, hijo de pastor, sin decir hijo de pastor, pastor, no pastor, tienen un sufrimiento y tienen una vida difícil. Entonces, claro, ser hijo de pastor tiene sus características, sí, sus estigmas, sus idealizaciones de la gente, es que entonces si es el hijo del pastor, tiene que hacer esto, cierto. Pero entonces yo creo que ahí tiene que ver más con la familia. Y es que tanto puede desconectar o blindar a su familia de su vida pastoral. Y no es fácil, pero tampoco imposible. Y es algo que le agradezco mucho a mis padres, es que pudieron hacer eso. Y pudieron mantener su vida testimonial y seguir predicando la palabra, aunque sus hijos estaban llevados, ¿cierto? Entonces, es como la respuesta es, sí, ser hijo de pastor, así de priori, genera como estas expectativas de que será, cómo se lee el hijo del pastor, y es que el hijo del pastor tiene que ser así, y esto no demerita el sufrimiento que he tenido que vivir muchos hijos de pastores, porque lo he vivido y lo he podido reconocer con muchos amigos hijos de pastores. No es fácil, les ha tocado muy duro sufrir, pasar vergüenzas, pasar sufrimientos. Y hay un tema controversial, y perdónenme, no me funen, y es un hijo, he conocido 2 casos de hijos de pastores que han entrado, pues, se han identificado con un género diferente y el estigma que les genera y la presión es muy fuerte, ¿sí? No estoy avalando ningún tema de la naturaleza divina que formó Dios. Sin embargo, yo también me pondría en los zapatos de ellos y qué difícil es haber tomado una decisión como estas con la presión que tuvieron, ¿cierto? Pero entonces a eso ponle otros ejemplos. La persona que ya no quiere ir más a la iglesia, el hijo del pastor que ya
no sé, se quiere cambiar de iglesia, el hijo de pastor que la embarró, que dejó a la novia o quedó embarazada, ciertos estigmas que pues, son difíciles. Pero esto no quita el hecho de que todos como cristianos sufrimos y vivimos una vida difícil. No nos hace más o menos especiales, somos igual de importantes al cuerpo de Cristo. Cada cristiano tiene igual foco atencional para Dios. Es así. Ay. Listo, Felipe, cuéntanos qué ha sido de pronto lo más difícil de tu caminar con Jesús. O sea, de pronto así que te digas, uy, esto me ha costado. Yo mismo. Ay, ¿yo qué? Yo creo que ha sido mi humanidad. Y es el sujeto que desea, que siente, que se quiere satisfacer en su goce, que se quiere satisfacer en su humanidad y en su naturaleza pecaminosa, es lo que más le ha costado, o más me ha costado a mí. Porque yo te diría que yo tengo la vida perfecta. Una familia que me ama, una familia que me apoya, tengo un buen puesto de trabajo, tengo comodidades en la vida y claro, dificultades, situaciones que pasan, pero lo más difícil de vivir mi vida en Dios ha sido yo mismo. Yo mismo ha sido lo que más me ha costado, porque es luchar conmigo mismo. Y el enemigo más grande no es el diablo, porque Cristo ya venció al enemigo. Nosotros no tenemos que pelear contra él. Nosotros tenemos que pelearles contra la tentación que surge en nuestro cuerpo. Entonces, es como verte al espejo, o eres mi mayor aliado o eres mi peor enemigo. Porque es luchar contra lo que quiere mi carne, pero contra lo que el espíritu quiere de mí. Entonces, eso es lo más difícil para mí. Una vez escuchaba una prédica que hablaba de eso, me pareció muy interesante porque él decía, nuestra oración diaria, aparte de líbranos del mal, debería ser líbrame de mí mismo, líbrame de mis propios deseos, porque nosotros a veces decimos, no, es que Satanás nos tenta, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los causantes de pronto de esas tentaciones, de nuestros propios deseos. Pero fíjate el momento del pacto en el que se estableció esa oración y el Padre nuestro Jesús, sin haber muerto y resucitado, enseñó esta oración. Y fíjate que es una oración en donde no se tiene al Espíritu Santo porque no se había depositado como pacto eterno. Cuando el Padre Nuestro se plantea como oración, es un instructivo y yo pienso que es una herramienta muy linda. Sin embargo, el hecho de el pacto y el momento histórico, la oración cambia, porque después de que el Espíritu Santo habita en ti, las cosas cambiaron completamente. Entonces el Espíritu Santo está en mí y ya el Espíritu, Dios venció al enemigo. O sea, ya el enemigo no tiene nada que hacer en contra mío, a no ser que Dios lo permita. O de que yo le abra la puerta, ¿cierto? O de que yo viva una vida de pecado. Pero el que vive una vida de pecado significa que no ha nacido nuevamente. Entonces, el hecho de poder determinar el librarnos del mal es Dios ya nos libró del mal. Es, Señor, ayúdame a caminar en tu palabra para no caminar o vivir en el mal. ¿Sí? Porque la perspectiva de que líbranos del mal es que estamos expuestos aunque tengamos a Jesús. No, Señor, tú estás conmigo y si tú estás conmigo, todos los días estarán en ti. Pero mi gran enemigo soy yo porque yo soy lo que permito que el diablo entre en mi vida. Brutal. Digamos que, bueno, algo que quiero resaltar es que tú decías, pues, eres psicólogo. Soy psicólogo. Y tú decides ser psicólogo, o sea, ¿por qué psicología? Yo creo que tantos intentos fallidos de carreras que no funcionaron. Me di cuenta que las dos primeras carreras iniciales eran cumplimiento de un capricho. Bueno, yo ahorita lo tomo como una enseñanza, y que el Señor te enseñó y tal, y que el Señor es bueno,
que el Señor reencamina todas tus decisiones y gloria a Dios, amén. Entonces dicen amén. Pero no, o sea, la verdad eres capricho, fue capricho inicialmente. Yo soy amante a los carros, amante a la modificación automotriz, entonces tuve un taller de carros de competencia, entonces los ponía a correr, piques ilegales, Ibagué, Tocancipá, trepadores, entonces poníamos carros, éramos patrocinadores, super chéveres, pero nada de la vida, o sea, así tipo Rápido y Furioso, que la policía te perseguía, y me di cuenta que eso me alejó de Dios, esas decisiones. Luego, después de como de todos estos procesos, entro a una empresa muy importante a nivel automotriz, chévere, soy el sujeto, no les voy a decir, para no dar spoilers, pero más joven, representativo de esa entidad, súper chévere, a nivel Colombia, muy bacano, pero pues eso me alejó del Señor. Luego entro a estudiar otras 3 ingenierías, no me gustaron, y yo dije, bueno, ya, esto no es lo mío, o sea, lo mío es dedicarme, aunque era bueno y me gustaba y lo hacía bien y ganaba plata con eso, ganaba muy buena plata con eso, pero no, ya me di cuenta que el llamado que el Señor tenía hacia mí era otra cosa. O sea, sentía que no conectaba, aunque me gustaba y lo disfrutaba, no conectaba con el propósito. Entonces, el Señor me habló, me encaminó, y más que sentir es si el Señor me habló. Porque si yo les digo sentir, muchos no sentimos querer estudiar. Y es que estudiar no es fácil. Muchos no sentimos tener que esforzarnos, porque eso no es fácil. Entonces, no, yo no siento porque esto está muy difícil y es que estos procesos son dolorosos. No, yo desvinculé el tema del sentir con la objetividad, porque en el sentir es banal, el sentir es transicional, el sentir es momentáneo. Entonces yo puedo sentir orar, pero hay días que yo no siento orar, pero toca orar, ¿cierto? Entonces es más que el sentir, es el propósito. Entonces me conecté como con ese propósito que Dios tenía para mí, de lo que sabía que era bueno, de lo que sabía que Dios, lo que ya había hablado en mi vida, trabajado, llamado, ministerio, etcétera. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo conectar el tema ministerial con el tema cristiano, mi vida ministerial? Perdón, con el tema profesional y el tema ministerial. Disocié, perdón. Entonces dije, yo con los carros, pues como que no, yo no sé cómo podría hacer un ministerio para predicarle a los carros, difícil, ¿cierto? Entonces ya es como que voy a estudiar psicología, mi papá me instruyó, me dijo, bueno, ¿y si estudias psicología? Y yo dije, esa es. Aprobado. Aprobado por Chayanne. Approved. Entonces no, entonces fue como que mi papá, y yo dije, güey, yo sí. Empecé a estudiar psicología y desde ahí surgen muchas pasiones. Despiertan habilidades y despiertan tal vez, sí, habilidades que se construyen y se profesionalizan. Entonces la posibilidad tú desde lo profesional poder ayudar a una persona desde un cartón o desde una tarjeta profesional, como desde un tema espiritual también. Okay. ¿Cómo crees que de pronto, bueno, desde tu perspectiva como psicólogo, cómo crees que se conecta la vida, la salud mental con nuestra vida espiritual? O sea, ¿cómo hay ese match? Porque a veces creo que lo tenemos así. Ajá. Uf. No, es que no es muy impopular opinión. Es es una opinión muy impopular. Y vamos a basarnos desde la teología. Y es, ¿qué es lo único que necesitas tú para tener una vida integral? Cristo, ¿cierto? Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida tiene los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, dominio propio, etc. Entonces ahí ¿necesitamos la psicología o el Espíritu Santo? ¿Cuál de las dos? Y uno surge este dilema, sí, una de otra y otra de otra. Yo llegaría como a esta conclusión.
Porque teológicamente sí hay una discrepancia, que uno puede sustentar desde las dos y tal vez las dos posiciones mirándolas desde cierto objetivo pueden tener verdad. Pero yo me equilibro entre somos un ser tripartito, ¿sí? Somos alma, cuerpo y espíritu integrados como ser indivisible. Este ser indivisible se plantea desde un ser espiritual que se encarna en un alma y en un cuerpo. Este alma y este cuerpo sienten, ¿cierto? El cuerpo enferma y el alma siente o se expresa. Desde el alma y el cuerpo está la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída que viene heredada de Adán y Eva. Esta naturaleza heredada de Adán y Eva es lo que estamos condenados nosotros como seres humanos a vivir en pecado, ¿cierto? A luchar constantemente contra la naturaleza humana, ¿cierto? Es donde pecamos. Y esta naturaleza no se va, sigue ahí, aunque seamos cristianos, aunque nos encontremos con Cristo. Tenemos que morir todos los días, porque es que todos los días está este muertico ahí intentando dominarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se integra? El ser tripartito, el cuerpo, cuando nos enfermamos, ¿para dónde vamos? Hospital. Para el doctor, ¿cierto? Entonces vamos al doctor, que es el acetaminofén, que el ibuprofeno y tal, ¿cierto? Pero está también el psicólogo de la mente, el doctor de la mente, digámoslo así, que es el psicólogo. Y es el psicólogo no me va a dar la respuesta a mi vacío existencial que yo tengo, porque el vacío existencial del ser humano es Cristo. Sin embargo, hay conductas, comportamientos y maneras de ver la vida que nos pueden encaminar hacia. El problema de la psicología técnica es que la psicoterapia es muy humanista y desvincula a Dios como el dador del beneficio y el bienestar y los desdibuja y establece al hombre. Cuando el hombre se establece, quita el dominio de Dios y ahí está el problema. El problema es que la psicología vincula al hombre como naturaleza esencial. Entonces uno dice, hombre, entonces la psicología sí es de Dios, porque desdibuja a Dios, porque nosotros en psicoterapia no podemos hablar de Dios, aunque la persona lo permita o que sea un recurso de la persona para poder trabajar. Pero nosotros no podemos inferir en una decisión o creencia. Entonces ahí yo te pregunto, si técnicamente el hombre es el centro de la terapia o la persona es el centro de la terapia, ¿es cristiano? No lo sé. Entonces ahí es donde surge esta paradoja, ¿cierto? Pero encontré esperanza en esto, porque fue una crisis. Yo dije, bueno, ¿y ahora? O sea, sí, profesionalmente y técnicamente, pues hago la intervención. Sí, de todas maneras, si hay personas que no son cristianas y hay que hacer una intervención con temas de adicciones, con temas de comportamientos, con temas de las tusas que los llaman, pero son duelos, con temas familiares, con temas educativos, etcétera, pues lo haces, y eso está re bien. Pero frente a este encuentro con el propósito de la vida, di con una terapia que se adapta a todas mis filosofías, ideas, pensamientos, costumbres de vida. Se llama Terapia centrada en el sentido, de Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido. Los campos de concentración de Auschwitz, que lo llevaron y que encontró el sentido de la vida en medio de las cloacas, en medio de la vida difícil. Él era teísta, o sea, teísta, creía en Dios, era cristiano, y basa su terapia sobre el sentido de la vida, sobre la base psicosocial, biológica y el sentido del ser o el espiritual. Y el espiritual ya luego lo plantea como esta idea o recurso. Si para ti tu perro es este ser espiritual que te moviliza, súper. Pero si es Dios, es lo más importante, ¿cierto? Entonces pude encontrar como este vacío legal en la psicología para como poder tal vez llevar el proceso de mi vida de intervención cristiana hacia eso. Igual, yo no rompo ni quebranto mis parámetros éticos y morales, lo que son las terapias técnicas, las cumplo a cabalidad, pero cuando la persona viene por un proceso de, digámoslo así, psicología cristiana o
consejería cristiana, la voto toda. Perfecto. La voto todísima. De resto, pues igual, se hace la intervención. Entonces, ¿cómo se vincula? Es entender de que la mente enferma también y necesitamos doctores para el proceso. Viéndolo más como un proceso de tema espiritual, sí se vincula. Si estamos enfermos del cuerpo, también enfermamos de nuestra mente por nuestras conductas, por nuestros comportamientos, pero además también por nuestros estados neuroestructurales que pueden fallar o pueden estar enfermos. Mm. Como cristiano y psicólogo, ¿cuál crees que son como las heridas más comunes ahora en esta generación? Uf, interesante, muy interesante, muy interesante. Yo diría, no las voy a contar porque todavía no sé cuántas son, pero la primera es el pluralismo. Hace 50 años, las ideas arraigadas o las ideas absolutas eran entendidas como la verdad objetiva, eran entendidas como lo popular, ¿cierto? Entonces, vos sos católico, súper bien. Vos sos cristianos, bien. Pero ya, o sea, de ahí para allá que entonces si eras de la comunidad, si eras comunista, entonces esto se empezaba a desviar y eras el loco, el raro, el disocial, el asocial, lo que sea. Ahorita vale todo. Y si tú te das cuenta, estamos en una generación en donde habla más de la espiritualidad y que te conectes, pero es este pluralismo lo que nos tiene como una gran problemática y es creer en todo es un problema, porque los que creen en Dios también creen en las energías, en la naturaleza, en los chakras, en Buda, y todas las religiones caben, porque todos somos aceptados. Uno es el Pluralismo. pluralismo, gracias. El segundo es una generación adaptada socialmente, tecnológicamente, políticamente, a estar sujetos a adicciones, estar más propensos a las adicciones. ¿Sí? Estamos en una generación inmediatista, estamos en una generación más tendiente a la adicción. Y te das cuenta que hace poco salió una noticia de que los jóvenes ya no están consumiendo casi alcohol. Claro, porque es que las sustancias psicoactivas se están propagando mucho más, porque es que las sustancias químicas están mucho más fuertes que otras. Entonces el alcohol ya no es suficiente, ya son los opioides, los ácidos y sí, las sustancias psicoactivas que están dando una generación mucho más adicta, mucho más propensa a la dopamina, a la serotonina, al deseo y al placer. Entonces nos estamos convirtiendo en una generación más adicta. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y como tercer problema eso también es una opinión muy impopular. Y sí es cierto la generación de cristal, ¿sí? Y tú en terapia también lo ves, porque es muy diferente a veces hacer terapia con un adulto, con un sistema tradicional. Y créeme que para mí a veces, para mí, no sé, para otros psicólogos, es más fácil intervenir que con otras personas. Aunque hablamos mucho de salud mental, hablamos mucho de esta sensibilización, no es que sea más fácil, porque los recursos como las personas lo tienen o la nueva generación, le es más difícil gestionar un problema. Aunque reconocen más sus emociones, y es que estoy triste, y es que estoy súper bravo, y está súper bien. Pero los recursos para afrontarlo es lo que se nos cuesta como generación. Y como último, es eh, hay unas tendencias generacionales y es cada tantas generaciones hay un choque y es antes de la Segunda Guerra Mundial las familias o las personas eran de cierta antes de la Primera Guerra Mundial eran considerados como débiles, digámoslo así. Después de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers se volvieron radicales, fuertes, les tocó sobrevivir, bla, bla, bla. Y hemos venido teniendo casi 80 años de paz mundial, ¿sí? Pero esta paz mundial
nos ha generado una cierta, nos hemos vuelto débiles, frágiles. Y es, yo me imagino a mi abuelo, no sé, tal vez en un conflicto, en una guerra, ese se lo aguanta. Pero la generación de hoy, Mm. difícil. Y no estoy diciendo que nos vayamos a una guerra, sino que estoy diciendo es como estos recursos que necesitamos, que sí veo que somos una generación bastante débil, débil. Pero no hay nada que Dios no pueda afrontar. Amén. Pero bueno, Súper. Vamos a cerrar con otra tanda de preguntas y ya, vamos. listo. A De ver. Juan. El rojo, el color de los psicópatas, no sé qué. ¿Qué cosa simple te acerca más a Dios? ¿Qué cosa simple? Yo creo que los espacios que se prestan, los espacios que se prestan para tener un momento de inspiración con Dios. Y es, a ver, a mí ni una canción, ni un lugar, ni un ambiente me acerca o me aleja más a Dios. Me inspira, que es un tema diferente, ¿cierto? Pero entonces es en cualquier momento, en cualquier lugar, porque piénsate a Pablo en la cárcel, Mm. cascado, torturado, en las cloacas más horribles, y adoró y una manifestación de Dios. Entonces aquí entendemos que no es el lugar ni el momento. Tal vez son las cosas que te pueden inspirar. ¿Cómo me inspira, Jonas? A mí me gusta la soledad. Realmente a mí me gusta la soledad. Tiendo a ser un poco melancólico. Ujú. Melancólico, una tendiente a la melancolía y a la depresión. Sin embargo, pues es algo que gestiono en el Señor. Pero me gustan esos momentos de quietud, las canciones súper lentas. Hay una canción que dura como 14 minutos que es de Albert y Kimberly, que es una sola nota y un solo string, 14 minutos. Me encanta, me inspira, me pongo mis audífonos, reflexiono, empiezo a hacer una catarsis de todo lo que ha pasado, de cómo el Señor ha venido trabajando y ese momento de soledad me ayuda. Sí, another one. Blanco, blanco, paz. Vamos a hacer la paz, muchachos. ¿Listo? ¿Qué te gustaría que las personas recordaran de este episodio? Uy, es que hemos hablado bastantes cosas, ¿sabes? Pero yo me acordaría algo que, como te decía, que es impopular, pero yo guardaría es el hecho de todos como cristianos sufrimos. Nadie es más importante que nadie, nadie es más especial y a uno les toca más difícil que a otros. Pero Dios da conforme cada uno puede aguantar. Amén. Entonces, desde ahí entiende que la situación que cada uno está viviendo, Dios tiene todo en su control y Dios, si le puso esta situación, es porque está en la tolerancia de aguantarlo. Dios no nos va a poner algo que no vamos a poder aguantar o tolerar y pasar. Entonces, desde aquí es el mensaje de todos tenemos circunstancias difíciles, razones para cuestionar a Dios, para negarlo, para salir, para no seguirlo o para tal vez nunca encontrarme con Él. Pero aquí que me gustaría que dejara es, todos son importantes, ¿sí? Todos son igual de importantes porque todos fuimos redimidos con la misma sangre de Cristo. Amén, amén, amén. Listo. Hagamos otro. Hagamos otra. Y cerramos. Verde. ¿Qué has... ya. ¿Qué has aprendido de Dios que te gustaría que todos supieran? Una frase fuerte. Todos somos insuficientes. Todos somos perdónenme, basura. Y Pablo lo expresa y todos no somos absolutamente nada. Porque realmente nosotros no podemos salvarnos. Nosotros no podemos ser divinos.
Nosotros no podemos tener potestad de omnisciencia o omnipresencia, ¿sí? No tenemos nada, somos humanos. Como morimos, como nacemos, morimos y no tenemos trascendencia. Solo Cristo es el único que es capaz de darme la importancia que yo tengo. El único valor que me da es Él. Entenderlo es difícil porque en la vida cristiana te dicen, tú eres especial, tú eres importante, tú eres talentoso y eso está bien. O sea, eso pues, no es mentira, pero lo que nos hace especiales es Cristo, porque Él es el que nos hace salvos Amén. y hijos del Rey. De resto, humanos. Sí. Humanos como las dinastías pasan, como los reinos pasan, como la polilla consume las riquezas y la ropa, como humanos que morimos. Entonces, pues solamente somos humanos. Y esa es la esencia de necesitamos de Cristo todos los días. Amén. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto cerramos, pero bueno, no, falta lo más importante. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes? Con esto ya. Oren. Cristo viene pronto. Sí, aunque, a ver, aunque venga en 1000 años o venga mañana, siga viviendo de la misma manera en que seguiría caminando con Cristo. ¿Sí? Venga hoy o venga mañana, porque tal vez el fin del mundo de alguien sea mañana. Se murió, se cayó del andén y se murió, le dio un paro cardíaco. O sea, cosas trágicas que pues no premeditamos y puede ser el fin del mundo. Por eso, viva su vida como si Cristo viniese mañana o viniese en 1000 años. ¿Sí? Y es, tomemos decisiones radicales. Ser radical con Cristo es necesario. Ser radical con Cristo es esencial, porque es lo único que nos va a mantener aferrados a Él. Súper, Felipe, muchísimas gracias Con todo el gusto. por venir acá a Palalma y gracias a ustedes también por ver este episodio, que hoy es especial porque si no lo saben, hoy es el día del psicólogo, así que Me merezco Felipe, un dulce. feliz día con el Gracias. dulcecito y esa es mi carrera frustrada. Pero feliz día a todos los psicólogos. Cuéntame un poco de eso. No, después hablaba, pero sí, muy feliz día a todos esos psicólogos que de pronto han sido tildados como herejía, que no Sí, tiene total. nada que ver con Dios, pero hoy pudimos de pronto desmantelar un poquito esa verdad y saber que realmente sí es importante Es como importante. seres tripartitos. Entonces, muchísimas gracias y recuerden que esto es Pal, alma. ¡Eso!